Día 317. Explicación de Lucas 23 y Juan 18 a 19. La lectura de hoy tiene mucho en común con la de ayer. Ayer cubrimos la primera mitad, así que hoy repasaremos la segunda. Y puede que no sea apropiada para oídos pequeños, así que usa tu propio criterio. Cuando lo dejamos ayer, Jesús acababa de pasar por 6 juicios y finalmente fue entregado por Pilato para ser crucificado. En este punto, ya ha sido burlado y golpeado, le han puesto una corona de espinas en la cabeza, y dudo que lo hicieran con suavidad. Luego, camino al lugar de la cruz, Pilato o bien lo azota personalmente o manda que lo azoten. Los judíos tenían una regla según la cual no se podía azotar a una persona más de 39 veces. Pero Pilato era un gobernador romano, y los romanos tenían fama de ser más crueles que otros gobiernos. Querían infundir miedo en los corazones de los insurrectos mediante castigos públicos y crucifixiones visibles. Así que no sabemos cuántas veces fue golpeado Jesús. Solo sabemos, por la profecía de Isaías 52, versículo 14, que fue golpeado hasta quedar irreconocible. Esa no es la imagen que solemos ver de él en la cruz, con unos pocos cortes y un hilo de sangre, eso parece una burla de lo que realmente soportó. Aquella paliza deshizo completamente su cuerpo. De hecho, estaba tan débil que tuvieron que buscar a alguien que llevara la cruz por él. Obligaron a un hombre llamado Simón, que probablemente había llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Era de Cirene, una ciudad en la actual Libia, a unos 1800 kilómetros, lo que suponía unas 6 semanas de viaje. Y nada más llegar, lo arrastran para ayudar a Jesús mientras se tambalea hacia su muerte. Por cierto, la mayoría de los historiadores indican que Jesús probablemente solo cargó con el travesaño, la parte que va detrás de los brazos, porque la madera era escasa en la antigua Israel, así que los romanos solían reutilizar el poste vertical. Posiblemente fuera solo el tronco desnudo de un árbol donde clavaban el travesaño. Los romanos crucificaban a las personas en las principales carreteras de entrada a la ciudad por varias razones. Primero, solo ejecutaban fuera de la ciudad. Y segundo, estos criminales servían como advertencia para los visitantes que entraban. Así que es probable que Jesús fuera crucificado en una vía principal, sobre el tronco de un árbol, y probablemente a la altura del suelo, de modo que estaba al nivel de los ojos de quienes pasaban, porque Juan 19, 26-27 nos dice que estaba lo bastante cerca como para hablar con los que lo observaban, pese a apenas poder respirar. La Escritura nunca dice que ocurriera en una colina, aunque probablemente fue así, porque Jerusalén y sus alrededores están llenos de colinas. La Biblia nos dice que sucedió en Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Algunos dicen que esa frase describe cualquier lugar de muerte, mientras que otros creen que se refiere a una colina con forma de calavera. En el lado norte de la ciudad hay una colina con esa apariencia. Por cierto, la palabra Calvario es simplemente la traducción latina de Gólgota, se refieren al mismo lugar, solo en idiomas distintos. Todo esto para decir que no sabemos con certeza dónde fue crucificado Jesús. Tomamos las piezas que nos da la Escritura e intentamos armar la historia. Algunos creen que fue en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Otros dicen que fue en una colina al oeste, donde hoy está la iglesia del Santo Sepulcro. Otros piensan que fue al norte, cerca de la colina con forma de calavera, donde ahora se encuentra la llamada tumba del jardín. Las dos últimas opciones, la iglesia del Santo Sepulcro al oeste y la tumba del jardín al norte, están en el monte Moriah. Ese es el monte donde Abraham llevó a su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio en Génesis 22, lo que prefiguró este acontecimiento 2000 años después, cuando Dios proveyó el verdadero sacrificio, su hijo Jesús. Mientras Jesús era crucificado, los soldados echaron suerte sobre su ropa, lo que no solo cumplió una profecía, sino que también nos da una pista de algo que sucederá en su resurrección más adelante. Volveremos a eso mañana. No solo pide al Padre que perdone a quienes lo crucifican, sino que, a pesar de su agonía física, pasa sus últimos momentos invitando a pecadores al reino. 2 criminales fueron crucificados a su lado. Uno lo insulta, pero el otro lo reconoce como rey y le pide que se acuerde de él cuando venga en su reino. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre vivió en pecado y se volvió a Cristo en el último momento posible, y Jesús le dice, eres bienvenido en mi reino. También tienes un lugar en mi mesa.
Roma crucificó personas durante unos 1000 años y probablemente cambiaron los métodos con el tiempo, a veces atando los miembros, a veces clavándolos. Hasta hace poco no había evidencia arqueológica de crucifixiones, pese a que posiblemente murieron así millones de personas. Solo teníamos los relatos bíblicos e históricos. Pero en 1968 se encontró un hueso de tobillo y en 2007 un esqueleto completo, no de Jesús, por supuesto, sino de otros crucificados. Aunque no sabemos con exactitud el procedimiento que usaron con Jesús, sí sabemos por Lucas 24 que fue clavado en las manos y en los pies. Mientras colgaba de la cruz, Jesús citó la primera línea del Salmo 22 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La mayoría cree que esto señala una separación entre Dios Hijo y Dios Padre en ese momento, argumentando que Dios no puede mirar el pecado. Incluso cantamos en la iglesia, el Padre volvió su rostro. Pero según la Escritura, no solo creo que eso no ocurrió, sino que pienso que es imposible. Déjame explicarlo. El Salmo 22 fue escrito por el rey David, y parte de él es ciertamente profética, apuntando al Mesías. Pero muchos olvidan que en tiempos de Jesús los libros de la Biblia no tenían capítulos. Así que, por lo que entendemos, cuando querían referirse a un salmo, citaban su primera línea. Así que creo que cuando Jesús está en la cruz y cita esa frase, está diciendo algo como, ¿recordáis ese salmo sobre el Mesías que había de venir? Esa profecía que escribió David, trata de mí. Esto es lo que él anunció. Yo soy ese Mesías. Esto es importante porque nuestra fe se basa en quién es Dios, y en el centro de esa verdad está la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Son tres personas eternas y distintas, pero un solo Dios verdadero. Comparten las mismas características y personalidad, pero con funciones y roles diferentes. Son eternamente distintos, pero también eternamente unidos. Por eso no creo que sea teológicamente posible que una persona de la Trinidad se separe de las otras, ni siquiera por un instante. De hecho, el versículo 24 del mismo Salmo 22 dice, no escondió de él su rostro. Dios no apartó su rostro. Muchos piensan que Dios no puede mirar el pecado, idea tomada de Habacuc 1:3, pero sacada de contexto. Dios ve todo pecado. En el libro de Job, el Padre habla con Satanás. Esto es importante porque si creemos en un Dios que no puede mirar el pecado, un Dios que se aparta de sí mismo, eso a menudo se traduce en que nosotros sentimos vergüenza cuando pecamos y huimos de Él, en lugar de correr hacia Él. Si no estás de acuerdo con esta interpretación, no pasa nada, seguimos siendo hermanos en la fe y probablemente estés en la mayoría. Solo intento ofrecer esta perspectiva por si resulta nueva para alguien. Justo antes de morir, Jesús le dice al Padre que encomienda su espíritu en sus manos y pronuncia la frase que me recuerda que no puedo añadir nada a su obra salvadora en la cruz, consumado es. Cuando van a asegurarse de que ha muerto, le atraviesan el costado y de allí salen sangre y agua. Probablemente murió de un ataque al corazón. ¡Qué simbólico! Como el sol estaba por ponerse y el nuevo día, el día en que no podían trabajar, estaba por comenzar, se apresuran a bajarlo de la cruz. Un hombre llamado José pide su cuerpo y lo coloca en su propio sepulcro, cercano. José, Nicodemo y algunas mujeres lo envuelven, lo ungen y ruedan la piedra para cerrar la tumba. Estas tumbas solían ser como cuevas y se sellaban con una gran roca. Este día despertó tantas emociones. Fue agotador, conmovedor, terrible y hermoso al mismo tiempo. Elegir una sola enseñanza fue difícil, pero decidí centrarme en los milagros de Dios que apenas ocupan una frase. En Mateo 27, 52, 53 se dice que hubo un gran terremoto y que las personas muertas resucitaron y caminaron por la ciudad. Él da vida a los muertos. En Juan, Pilato sin querer profetiza al escribir que Jesús es el rey de los judíos. Y Mateo, Marcos y Lucas cuentan que el cielo se oscureció al mediodía y que en el templo el velo se rasgó de arriba a abajo, de cielo a tierra, señalando que fue obra de Dios, abriendo su presencia a las personas de una manera nueva, antes inaccesible. Aleluya y gloria al Señor. Él es donde está la alegría.